decía, hay mucha tensión en Europa, particularmente entre la frontera de Rusia con Ucrania. Hoy tuvo que viajar el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, justamente a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en medio de los temores de una invasión rusa. Queremos conversar al respecto y para eso tomamos contacto con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alberto. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, siempre ha habido, desde quizás la crisis de Crimea, ¿no?, de esta anexión de este territorio por parte de Rusia, distintas escaramuzas entre el gobierno de Vladimir Putin y el gobierno de turno en Ucrania. Sin embargo, esta crisis y esta tensión, yo creo, Alberto, que se ha extendido mucho en el tiempo. Han sido muchos los conflictos diplomáticos, políticos, los distintos entrenamientos militares justamente en esa zona. Estados Unidos, que tampoco no ha podido bajar mucho la tensión y parece cada vez más latente de que esto podría derivar en un conflicto armado. ¿Cómo ves tú la situación que se está llevando a cabo ahí en la parte de Europa Oriental y si efectivamente podríamos llegar a una guerra entre rusos y ucranianos? Coincido contigo en que esta es probablemente la mayor crisis que hemos visto desde 2014 en términos de la tensión en esta zona. Lo que estamos viendo claramente es una estrategia de Rusia de generar presión sobre la OTAN, sobre los aliados europeos de Estados Unidos y también sobre la Casa Blanca, con el objetivo de obtener garantías respecto de lo que Rusia, y específicamente Vladimir Putin, entienden como la esfera de influencia natural de Rusia. Desde 1999 en adelante hemos visto que diferentes países de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética se han ido sumando a la OTAN. Y esto ha significado que las fronteras de la OTAN cada vez están más cerca de las fronteras de Rusia. Y eso es algo que Moscú considera inquietante, amenazante y que claramente es visto como una intromisión dentro de esta esfera de influencia de la que yo te comentaba. En ese aspecto, Ucrania juega un papel, diríamos, casi como un colchón que separa técnicamente la frontera rusa de las fronteras de la OTAN. Por eso Moscú ha estado tan interesado en evitar que Ucrania ingrese a la OTAN. Y ese es precisamente uno de los temas que Rusia ha exigido a Estados Unidos, que garantice que Ucrania nunca va a ingresar a la OTAN y que tampoco van a desplegar equipamiento militar, sobre todo misiles, en este territorio. Ahora, el punto es que Estados Unidos no está en condiciones de garantizar esto. No puede decirle a Rusia que efectivamente va, entre comillas, a impedir el ingreso de Ucrania a la OTAN, porque Ucrania es un Estado independiente, autónomo, y sobre el cual, evidentemente, otros países no pueden tener injerencia. Exacto. El tema es todo lo que está en juego aquí, porque en el fondo estamos en una posición en la cual tanto Rusia como Estados Unidos tienen mucho que perder. Que cualquiera de los dos ceda implica importantes pérdidas en términos de posicionamiento internacional, liderazgo global para uno u otro. Y por eso, en el fondo, estamos viendo un tira y afloja, un verdadero gallito entre estas dos superpotencias que tiene como foco a Ucrania. Alberto, justamente, como tú dices, esto es como un tablero de ajedrez casi, ¿no? Cada uno va moviendo sus piezas también con bastante cautela. Y hasta el año 2014, cuando está esta crisis en Ucrania, ¿no?, y sale el presidente Víctor Yanukovych, que en ese entonces era aliado justamente de Vladimir Putin, ahí cambia este panorama en Ucrania. Obviamente se tiende más pro-Occidente o más Europa o más pro-Estados Unidos y ahí intenta buscar este ingreso a la OTAN para también tener el respaldo de defensa ante un eventual ataque de Rusia. ¿Qué tan dispuesto ves tú a Vladimir Putin a invadir la región ucraniana? Porque ya, por ejemplo, uno podría decir ahora, claro, contra Estados Unidos, contra la OTAN o contra Europa, probablemente Rusia no se va a querer meter en un nuevo conflicto armado, pero ya hizo esta incursión en Crimea. Ya sacó una porción del territorio ucraniano y la anexó a su territorio. Quizás podría ser una situación similar, por ejemplo, en la zona del Donbass o en algún territorio ahí fronterizo. ¿Ves tú posible, ves dispuesto también a Vladimir Putin a tomar la vía armada en este conflicto? Técnicamente, Rusia tiene la capacidad para intervenir militarmente en Ucrania. Ahora, Estados Unidos ha sido muy claro, y lo vimos en las reuniones que hubo la semana pasada, ¿verdad?, entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia, entre delegaciones de Rusia
y la OTAN, en términos de que el costo para Rusia de una acción militar en contra de Ucrania es muy clara. Quedar absolutamente marginado del sistema financiero mundial, un quiebre definitivo en las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú y una serie de otras sanciones fundamentalmente de carácter económico. En ese contexto no hay que perder de vista el rol que juega el gasoducto Nord Stream 2, que básicamente conecta Rusia con Alemania a través ¿verdad?, de un tendido de varios kilómetros, miles de kilómetros. Y el tema es que esto se ha transformado en un elemento que va a servir a uno u otro para negociar, para generar presión. La Unión Europea, en este momento, el 41% del gas que consume la Unión Europea proviene de Rusia. Con el Nord Stream 2, eso podría subir hasta un 50%. Sí. Es un gran negocio para Gazprom y para Rusia. Si este gasoducto, que ya está terminado, no entra en funciones, significaría una enorme pérdida en términos económicos para Rusia. Probablemente la Unión Europea buscaría otros proveedores de gas. Ahora, volviendo a tu pregunta, específicamente hemos visto que Putin sigue realizando ejercicios, despliegue de tropas, lo hemos visto ahora realizando ejercicios junto con Bielorrusia para generar presión frente a este tema. Exacto. Putin sabe que si actúa va a haber consecuencias. El punto es hasta dónde está dispuesto a llegar, o sea, hasta qué tipo de consecuencias él está dispuesto a asumir. Si nosotros vemos el mapa de Ucrania, la idea de que Rusia pudiese invadir completamente Ucrania es factible, pero muy difícil. Ucrania es un país un poco más grande que Francia. Por lo tanto, implicaría un despliegue de tanques, misiles, tropas enorme. Ahora, es mucho más factible, tal como tú mencionabas, una operación acotada. Tal como en 2014 anexó la península de Crimea, eventualmente podría apropiarse de lo que se llama el Donbass, que es esta región en donde están las provincias de Lugansk y Donetsk, que desde 2014 han librado una guerra separatista intentando unirse a Rusia. Eso podría ser una pequeña escaramuza, pequeña entre comillas, por cierto, pero que sería un hecho concreto que generaría reacciones por parte de Occidente, pero que pondría a Putin como un líder que cumple lo que promete y que defiende sus intereses. Sí. Ahora, se ha hablado que muchas veces, o sea, que probablemente una estrategia, más que un ataque frontal, sería generar una situación que justificara una intervención rusa en esa zona. Exacto. Alberto, bueno, también ha estado ahí Europa justamente, que me imagino que tampoco quiere una nueva guerra en su territorio, y por eso también el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que emprendió este viaje rumbo a Ucrania, se va a reunir también con los líderes de Alemania, de Reino Unido y de Francia en este viaje para poder también abordar una posición conjunta. Por último, Alberto, consultarte en qué posición también está China, que viene siendo ahora la gran potencia internacional que busca competirle justamente a Estados Unidos y que en este conflicto tan internacional o tan mundial o tan importante parece ser como un actor bastante relegado. ¿Tú crees que pueda tomar posición, por ejemplo, por el lado ruso? ¿Crees que lo mira bien desde afuera? A lo mejor quizás con una pequeña sonrisa, viendo cómo el mundo se enfrenta mientras ellos buscan reposicionarse económicamente en el planeta. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda que China sigue con mucha atención todos estos temas en los cuales están involucrados Estados Unidos, Rusia y otros actores internacionales. Ahora, existe una relación muy estrecha entre Beijing y Moscú desde hace muchos años, siempre entendiendo que los vincula un rival común que es Estados Unidos. Sin embargo, para China asociarse, vincularse, comprometerse con Rusia, específicamente en este tema de Ucrania, que es tremendamente polémico e impopular, no lo beneficiaría en nada. No obstante, es probable que China le interese que no estalle un conflicto armado, porque en el fondo eso tiene consecuencias económicas, financieras, comerciales en todo el mundo. De una u otra manera, tarde o temprano, el mundo se va a ver afectado por una situación de ese tipo. Y para China, que está preocupada de seguir fortaleciendo su posición económica, ciertamente sería un perjuicio. Por lo tanto, es probable que siga manteniendo esta distancia frente a este tema tan crítico e incluso, dependiendo de lo que pase, sobre todo el viernes, cuando Blinken se reúna con Sergei Lavrov en Ginebra, si acaso interviene tal vez, entre comillas, actuando como mediador, como una manera de
reposicionarse en términos políticos, en términos de su liderazgo a nivel global y tratar de bajar la tensión de un conflicto que solamente generaría pérdidas, no solamente en términos materiales, sino también en términos económicos. Bien, Alberto Rojas, va a ser una semana clave justamente en este tema para ver si la diplomacia puede seguir avanzando para bajarle la tensión a esta crisis. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mundo Plus. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Bien, llegó el momento de hacer una pausa aquí en nuestro programa, pero usted